Buenos días, profe. Muy buenos días, ¿cómo vamos todo? ¿Bien? Bien, sí, señor, muchas gracias. ¿Y usted? Excelentemente. Casi positivo como siempre, ¿sí o no? Así es, profe. Ok. Ustedes están en clarita, ¿no? Esperemos un momentico a ver qué hace. Conecten el resto de individuos, ¿vale? Bueno, profe. Vamos a ir. Ahí vamos a ir compartiendo el mensaje. Pero esperemos a ver un segundo.
Buenos días, Buenos profe. días, es milagroso escucharlos. Y ver esas fotos. ¿Cómo va todo bien o no? Bien, sí, señor. Eso, me gusta decir la gente, como la gente positiva. Bueno, mientras se conectan, el resto vamos aquí una vez a compartir el mensaje de hoy. Sí, vamos a ver qué pasa. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. ¿Qué dice aquí? Sí, profe. Miguel Ángel Cornejo, El el antídoto antídoto contra contra la la negatividad. Eso es lo que necesitamos, ¿sí? Un antídoto para la negatividad. Vamos a mirarlo entonces, a ver. ¿Qué tal? ¿Por qué la mayoría de las personas, 83%, tienen una actitud ¿Qué tal el sonido? Bien, profe. Perfecto. negativa? ¿Sí? Fíjense bien, ¿eh? De cada 15 pensamientos que tenemos, 14 son negativos, estadísticamente. Pero hay varias causas, aquí van ellas. Número uno, anótelo, vertedero tóxico. Un vertedero tóxico, como un desagüe. Están viendo un desagüe en la pantalla, un vertedero tóxico. ¿Qué significa? Definitivamente, señores, estamos llenos de información negativa, ¿sí o no? Salíamos el año pasado del Estadio Nacional de Lima, Perú, 47,000 personas. Me preguntó un periodista, no salió ni una sola nota en los periódicos, no. Nos fuimos de ahí a Huancayo, y era un foro más pequeño, un foro de 20,000, pero falsificaron 5,000 boletas y derribaron las puertas. Y hubo un herido y salimos en primera plana. Entonces dije yo, la próxima conferencia, aseguren que maten a alguien en la puerta. Digo, para ser famosos, o sea, si no, imagínate cómo vamos a ser famosos y no matan a nadie, porque todo lo negativo se publica. Señores, ¿qué es la depresión? Pero estamos hablando de que sí hay una enfermedad tipificada, patológica, que se llama depresión, y hay gente enferma que tiene una deficiencia cerebral, que les faltan los químicos, una serie de historias que yo no soy experto. Pero de cada 10, 9, escuchen bien, es depresión adquirida. Te contagias. Es tal el negativismo que tú también andas temblando, ¿sí? Y muertos, asesinatos, decapitados, narcotráfico, muerte. Y yo tengo amigos comunicadores que les digo, si te escucho de lunes a viernes, ¿sí? Están echando aguas negras. Se calcula que hay 350 millones de personas con depresión en este momento. Y se calcula que en 10 años será la segunda causa de invalidez laboral en el mundo. La segunda causa, ¿eh? Qué impresionante cómo va avanzando el fenómeno de la depresión. Es el resfriado espiritual. Todo el mundo está enfermo. ¿En qué estás? En la depra. En la depra, ¿sí? Y ahí estamos todos. Y obviamente, más Prozac, más químicos para que te levanten, te animen. Bueno, ya hay de todo para animar. De todo, hasta para animarse, ¿sí? Obviamente, anímate, que no haya depresión en la vida, ¿sí? Entonces, señores, número 1, recetas, aplicaciones, evita, toma tu dosis mínima de noticias. No te metas al vertedero tóxico, no te dejes llevar en las aguas negras, es decir, evita, hasta donde sea posible, entrar al mundo noticioso. Haz una repasadita y por favor en la noche no te duermas con el resumen noticioso. Definitivamente, señores, vertedero tóxico. Número 2, víctima circunstancial. Es que Miguel Ángel, para ti es decir fácil, cambia, ponte en mi lugar. ¿Han oído esa frasecita? ¿Y alguien se puede poner en tu lugar? ¿Cuál es tu nombre? Lorena. Lorena. ¿Alguien se puede poner en tu lugar? ¿Alguien puede ver a tu pareja como tú la ves? ¿A tus hijos como tú los ves? ¿Tu trabajo como tú lo ves? No puede ver nadie lo que tú ves. Obviamente, nadie se puede poner en tu lugar. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que pensar, señores, definitivamente, de que nadie puede estar en tu lugar.
¿Qué tenemos que hacer? Crea tu circunstancia. Hasta que la muerte nos separe, pues mátala, pendejo, ya. O sea, tienes que hacer algo en la vida, no puedes estar toda la vida esperando a que las cosas cambien, las circunstancias y las circunstancias. Número 3. Señores, levanten la mano. ¿Quién de ustedes, de casualidad, ha tenido un fracaso en su vida? Yo levanto hasta los 2 pies, ¿no? ¿Sí? Señores, ¿saben cómo se llama eso? Cadáveres. Que mucha gente lo sigue cargando el cadáver toda su vida. No se ha podido perdonar a sí mismo la regadota aquella que dio. Y todos la hemos regado, ¿eh? Todos. Yo me quedé muy impresionado ahora que estaba en la India al ver el ritual funerario de los Sikhs, que es una de las sectas que existe, una de las corrientes religiosas en la India. En una columna más o menos de este tamaño ponen un cuerpo, ya cuando está el cadáver, y dejan que se pudra, para que vengan las aves de rapiña y se los lleven, los buitres y demás. Se pueden imaginar los olores, la peste, las moscas, horroroso, se está pudriendo. ¿Cuánta gente trae adentro un montón de cadáveres? Y se pudren, ¿eh? Todo tiene aroma. Hay gente que huele mal, ¿a poco no? Ah, ya llegó la madre, ¿sí? ¿Por qué? Está amargado. Una serie de pasados que trae adentro que no lo puede sacar. Entonces, definitivamente es muy importante. Miren, todos los seres humanos en algún momento hemos sido rotos. Tú eres un ser humano roto. Si ante la derrota te das por vencido, si la adversidad te vence, si la realidad es más grande que tu imaginación, si abdicas a seguir luchando, si el cansancio te derrota, si no puedes enfrentar el fracaso, si la crítica te vence, si las circunstancias no son como tus deseos, si un no rotundo te descalifica. Sí, si la humillación y el desprecio son más grandes que tu orgullo para seguir intentándolo hasta conseguir lo que deseas. Sí, el ser humano está roto en 1000 pedazos, si él mismo se deja fragmentar por la realidad, por los obstáculos que encuentra en su camino, cuando sus anhelos son hechos trizas por la voluntad de los demás, cuando somete sus sueños a la crítica y se deja influir a tal grado que lo convierten en realista, en un auténtico cobarde, pues renuncia a su parte más bella, que son sus propios sueños. En el fondo de su ser se desprecian profundamente, pues ya no creen en su persona. La han fragmentado a tal grado que ya ni siquiera intentan volverse a integrar para estar en posibilidades de volverse a amar. Existen, por supuesto, seres humanos que han sido rotos no una vez, sino en muchas ocasiones, y han tenido la humildad de reconocerlo, y han buscado y unido cada una de sus partes, y han surgido aún más fuertes de como eran antes. El ser humano, que ha experimentado la destrucción, está más dotado para comprender la maravillosa experiencia de volverse a construir a sí mismo, de reconocerse débil para aumentar sus fortalezas, de saberse frágil para protegerse, conocedor de su sensibilidad, hace surgir su auténtica sabiduría. Sí, si tú has sido roto en algún momento de tu vida, te pregunto, ¿sigues hecho pedazos? ¿Ya no te piensas levantar? ¿Serás un derrotado el resto de tu vida? ¿Ya no existe en ti el valor de levantarte y regresar a la lucha con mayor vitalidad? Los líderes de excelencia han sido despedazados en innumerables ocasiones. Su voluntad y determinación han sido mayores a todas las adversidades. Por eso son invencibles, irreductibles. Tienen la valentía de volverse a recuperar. Decían lograr. Eso marca su grandeza. Entonces, señores, pregunto, cuando algo se rompe y lo unimos, ¿vuelve a quedar igual? ¿Queda peor o mejor? Queda mejor. ¿Saben por qué? Ya tiene un pasado. Ya tiene una experiencia. ¿Sí? ¿Quién de ustedes se ha fracturado alguna vez? Una pierna, un brazo, algo. Todos alguna vez hicimos alguna pendejada, ¿sí? De ahí no te has vuelto a fracturar. De ese mismo lugar no te has vuelto a fracturar. Soldó de tal forma, tú lo estás viviendo. Jamás vuelve a ser lo mismo. Cuando vean, de verdad tiene un significado muy especial. Yo le doy un aprecio, por ejemplo, un florero, que de pronto pues lo pegaron, pero ¿en qué momento se rompió? ¿Qué fue lo que sucedió? Y te dejó una lección, ¿sí o no?
agarraste al chamaco a trancazos o andaba a hacer una borrachera tan alegre que ese es un recuerdo alegre. ¿Sí? Entonces recuerden, hay que volverse otra vez a juntar. Entonces, señores, la número 3 es el pasado y les voy a dar una metáfora para la número 4. Imagínense un rey adusto, grosero, pedante, en mexicano diríamos ojete, en fin, ¿sí? Entonces este rey le daba mucha rabia ver a Juan, su mayordomo alegre, feliz, vivaracho, llegaba todo el día, y a aquel se le... Porque hay gente que le duele ver a la gente feliz, ¿se han dado cuenta? Sí, que no vean una parejita besando, fajando, porque ya en Guanajuato es delito, ¿sí? Ya no es el callejón del beso, es el callejón del pecado, ¿sí? Callejón de la multa, ¿sí? Ahora hay que abrazarse así, nada más, ¿sí? Entonces, él veía que aquel llegaba feliz, contento, y le daba rabia el coraje. Entonces lo mandó a llamar. A ver, Juan, venga. Sí, jefe, sí, patrón, dígame. ¿Por qué eres tan feliz? No sé, así soy yo, así nací. No, pero alguna razón has de tener. Pues no sé, así soy. Pues, ¿cuánto ganas? Bueno, jefe, yo gano, voy ahorrando todos los años porque aquí como y me dan ropa, y con lo que me sobra, a los 12 años me alcanza para comprarme una moneda de oro. Ah, ¿y con eso eres feliz cada 12 años con una moneda de oro? Sí, rey, no es posible, tú tienes un secreto. O me lo dices o te mando a matar. Pues mande matar, porque no sé yo nada. Adiós. Y se fue corriendo. El rey preocupado, pensante, manda a llamar al sabio. A ver, venga para acá. Dígame, señor, ¿qué tiene Juan que yo no tengo y que todo el mundo no tiene porque él es feliz? Son de las pocas gentes felices. Y le dice el sabio, señor, no ha entrado al círculo. ¿Qué es entrar al círculo? Hacerlo amargado. ¿Y cómo se hace una persona amargada? ¿Quiere que lo experimentemos, rey? Sí, claro. Bien, por favor, quiero que reúnas una ánfora que tenga 99 monedas de oro. 99. Ni una más, ni una menos. Y en la noche va a ver cómo metemos a una persona al círculo de la amargura. Efectivamente, en la noche llegó el rey y el sabio, dejaron el ánfora en el suelo, se escondieron, llegó Juan feliz, abrió las puertas, las ventanas, volteó para todos lados, alguien toca la puerta, voltea y ve una ánfora llena de oro. El tipo, bueno, lo primero que hace es ver si no hay nadie que lo esté viendo, mete su ánfora, la pone sobre la mesa, cierra las puertas, baja las cortinas, apaga las luces, prende una vela y empieza a contar las monedas. Y al empezar a contar las monedas, empieza a hacer montones de a 10. Y empieza a contar sus monedas de a 10. Pero llega al montón, porque le dijo el rey, tienen que ser 99, no 100, no 101, no 98, tienen que ser 99. Pero al llegar al montón número 10, con sorpresa se da cuenta que le falta una moneda. Y en ese momento sale a buscar en la calle, prende las luces, ve abajo de la mesa, le falta una moneda. Y Juan empieza a cavilar. ¿Qué haré para conseguir esa moneda? Son 12 años de trabajo y de ahorro. Me puedo casar, meter a mi vieja a trabajar, serían 6 años. Me puedo robar los alimentos, puede ser 3 años. O si se descuida el pendejo del rey, le bajo una moneda. En fin, el tipo va cavilando. ¿Cómo lo va a lograr? Al día siguiente llega pensante. Por supuesto, el rey lo va a entrar y aquel, buenos días, rey. Voy a la cocina. Oye, ¿qué te pasa, Juan? Nada. Lo veo al ratito. ¿Cómo no? Con mucho gusto le sirvo. Entonces llega el sabio y le dice, ¿ya vio? Y entró al círculo. Todo mundo en la vida le hace falta una moneda para ser feliz. Una sola moneda para ser feliz. Si quieres amargar a alguien, quítale esa moneda. Jamás volverá a ser feliz. Siempre estará buscando la moneda que le hace falta. ¿Cuál es el secreto para no entrar al círculo? Dice el sabio. Aprende a ser feliz con la moneda que te falta. Aprende a ser feliz con la moneda que te falta. Todo el mundo queremos ser feliz con lo que tienes. No, ni madre, sé feliz con lo que no tienes. Filosofía de vida, ¿eh? No seas feliz con lo que tienes. Sé feliz con lo que no tienes. Es algo que es muy importante. ¿Se entiende? ¿Cómo se llama esta cuarta? De que nos afecta nuestra actitud es por lo que nos hace falta. Póngale ahí 4, por lo que nos hace falta. Y obviamente le agregan abajo, sé feliz con lo que no tienes. Sé feliz con lo que no tienes. Y luego viene, ya estamos en eso, vamos a la página número 7. Discapacidad adquirida. O sea, hay personas que definitivamente tienen una discapacidad que adquirieron. ¿Por qué? Porque el niño es un vaso vacío.
O sea, un niño no nace con religión, no nace con valores, no nace con rencores, no nace con odios, que es un vacío. Pero empezamos a decir al niño, este mundo venimos a sufrir. Hijo mío, el sufrimiento nos conduce a Dios. El que más sufre llega al reino de los cielos. Aprende a sufrir. Y lo hacemos mártir graduado al escuincle. Sí, porque además llega el cura y le dice, y toma tu cruz y sígueme. Porque naciste culpable, pendejo. Yo ni siquiera, o sea, me cae que yo no quería venir, o sea, ¿sí? Y aquí me mandaron llamar, yo la verdad estaba muy a gusto, ¿no? Entonces, discapacidad adquirida. Sé pobre, porque el reino de los cielos es de los pobres. ¿Cómo viven la mayoría de los latinoamericanos? Sufriendo y pobres. Pinches ricos, ¿sí? Malditos. Ellos son los culpables de todo. Entonces, ¿qué sucede? Este niño tiene lo que se llama discapacidad adquirida. Lo hizo discapaz su mamá. Lo programó para ser sufriente. Lo programó para ser pobre. Lo programó para abrazar la cobija el resto de su vida. Lo programó para ser mediocre. Eso es lo que se llama discapacidad adquirida, que son códigos culturales. Y en México tenemos, obviamente en toda América Latina, en todo el mundo, pero más en América Latina, tenemos unos códigos brutalmente fuertes acerca de lo que debemos de ser y sufrir, y no nos atrevemos a romper esas cadenas. Discapacidad adquirida. Es decir, te mandaron como inválido a la vida. Ahí le póngale incapacidad. Bueno, la gente en México de tener éxito. Me está yendo tan bien, que algo malo me va a pasar. ¿Sí? Tengo la corazonada, ¿sí? Porque no es posible que me vaya tan bien. Entonces nos da miedo el triunfo, nos da miedo el éxito, como que es pecaminoso hablar de eso. Entonces tenemos que hablar, obviamente, que es una discapacidad adquirida. Yo puedo tener una de ellas, identifícala, búscala y bótala, tírala a la basura. A nivel trabajo, nomás en la página 7. Bueno, y si en el trabajo, ¿qué hago? Si lo que hago no me gusta. Hay otras cosas en la empresa que sí te gustan, ¿sí? Ofrécete como voluntario. Y ahí vas a demostrarle a tus jefes que en eso eres muy bueno. Y que además lo haces con pasión, con entrega, con amor. Ofrécete como voluntario para que descubran tu talento. Si no, ¿qué otra forma tienes de demostrar tu talento? Es que me choca hacer reportes financieros. ¿Qué te gusta? Me encantan las relaciones públicas. Oiga, jefe, no me da chance de hacer relaciones públicas el próximo evento que viene. Me gustaría buscar nuevos clientes. A ver, inténtalo. Haces tu trabajo y además eso. Pero lo haces tan bien que te van a pasar al trabajo donde tienes talento. Nadie desperdicia el talento. Bueno, muy bien. ¿Cómo la vieron? Súper, profe. ¿Será cierto o no será cierto que vivimos nosotros llenos de tanta negatividad por tanta, ¿cómo se dice? Tanta información que recibimos a diario y fuera de eso, siempre son problemas, ¿no? ¿Sí o no? Sí. 5:30 de la mañana, noticiero. Hasta las 9:30 de la mañana, ¿cierto? Repiten a las 12 la misma vaina. 12 del día, ¿cierto? 2 de la tarde, 7 de la noche, 11 de la noche. Y obviamente, pues todos nos vamos a estar llenando de todas esas cosas negativas, ¿no? Entonces es importante tratar de salir de esas situaciones, ¿correcto? No tratar de llenarnos de tanta, entre comillas, digamos, basura, ¿no? Y es lo mismo que está pasando hoy en día con las redes sociales, ¿cierto? Que no nos tomamos el tiempo de siquiera de leer y si nos dicen compartir, y una vez entonces la compartimos a Raimundo y todo el mundo y resulta que ni siquiera tuvimos el tiempo de poder discernir sobre lo que se estaba diciendo ahí. ¿Listo? Sí, señor. Ya se me durmieron tan temprano, qué cosa tan irregular. Muy bien, ¿dónde andan? Gina Paola. Presente, profe. Gracias. Paula Valentina. Presente. Gracias. Jessica Xiomara. Presente. Gracias. Jenny Paola. Presente, profe. Gracias. Sharon Dayan. Presente. Gracias. Jessica Ariana. Presente. Gracias.
Erika Alejandra. Presente, profe. Gracias. Paula Fernanda. Presente, profe. Gracias. Emily. Presente. Gracias. Emily, me falta por aquí. Jordin Steven. Presente, profe. Gracias. Y Jason Fabián. Yo creo que Jason Fabián como que nos tomó el pelo el hombre, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Cerramos este archivo. Ok. Por favor, activen en un segundito ¿qué? Las camaritas ahí para cambiar de foto. Hola, doña Fernanda, ¿cómo está elegante últimamente? Gracias, profe. ¿Cómo va? ¿Todo bien o no? Sí, señor. Eso, así me gusta a mí la gente positiva. Entonces, recuerden que la idea que pues, nuestra, y particularmente mía, es tratar de darles un poquitico como de motivación y de ir metiéndonos en otro campo también, ¿cierto? Para que ustedes comiencen a levantar esa autoestima, porque hay personas que aunque no lo crean, usted de pronto nos puede ver aquí con esa cara sonriente y resulta que pueden tener cualquier cantidad de problemas encima y no tienen también a quién cómo descargarlo, ¿no? Y a veces, pues como no hay así, ¿cómo se llama eso? Presencialidad, pues muchas veces las personas no tienen algún problema y no lo comentan. Entonces, de todas maneras, no se les olvide que aquí está este negrito que soy un libro abierto para cuando ustedes necesiten alguna cosa, pues con todo gusto, si les puedo ayudar con el mayor gusto. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Gina, ¿por qué ella está de mal genio? Contar. No, profe, para nada. Bueno. Muy bien. Entonces, ojo a eso. Ayer estuvimos hablando, ¿cierto?, de esos fines del Estado, ¿cierto? Y hablábamos de básicamente que en esos fines pues estaban todos consagrados en lo que es el artículo 2 de la Constitución Nacional, ¿correcto? Y dentro de esos fines, ¿cierto? Pues digamos dentro de esos fines esenciales tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Ayer tomamos nosotros nota de lo que era básicamente ese artículo 2, ¿cierto? Pues para tenerlo ahí, de todas maneras yo se los colgué por allá también en la plataforma para que lo tengan, pero es importante tener en cuenta que nosotros, de pronto, todo lo que ha sido la evolución de la historia nuestra, ¿cierto? Digamos, desde la independencia, ha tenido unos altos, altibajos, ¿sí o no? ¿Correcto? Y básicamente, pues al estar en nosotros digamos, en Latinoamérica, ¿cierto? Casi todos los estados aquí son jóvenes, ¿no? Fundamentalmente, si uno mira a Perú, mira a Bolivia, etcétera, todos esos son, digamos, estados que les hace falta experiencia. ¿Listo? Y al faltar la experiencia, pues no tiene que ir madurando para poder ir subiendo. Entonces, pongamos ahí punto aparte. Nuestra historia, y decimos, ¿no? Nuestra historia política desde los albores de la independencia ha estado marcada por altibajos. Profe, ¿nuestra historia política es de qué? Desde albores, desde la independencia, ¿cierto? Desde los albores de la independencia, ha estado marcada por altibajos o altos y bajos, como que quede más fácil. Marcada por altibajos. Por altibajos, correcto. Debido a que la gran mayoría de los estados latinoamericanos son jóvenes, y ahí cabe la palabrita, ¿cierto? Impúberes, buscando la madurez. Profe, qué pena, son jóvenes. E impúberes, buscando la madurez. O sea, inmaduros, ¿sí o no?
buscando la madurez que solo el tiempo puede brindar. Punto seguido. Aún así nos sobreponemos a las crisis e intentamos avanzar coma, no solo fue la Constitución, no solo fue la Constitución de 1886, coma, ni la situación. 1886, profe. Sí, de 1886, sí, señor. Recuerde que cuando cambiamos la Constitución, ya tenemos 100 años con esa Constitución. Pues sí, pero hay que cambiarla, ¿sí o no? Coma, ni las situaciones que llevaron a la creación de la Constitución actual en 1991, coma, forjada a partir de la denominada, entre comillas, coloquemos séptima papeleta, coma, propuesta por los movimientos estudiantiles durante las elecciones que se llevarían a cabo Por los movimientos estudiantiles, ¿qué, profe? durante las elecciones que se llevarían a cabo en 1990. Y que, coma, Profe, ¿en mil qué? de 1990. Y que, coma, aparte de los votos por cargos públicos, y que aparte de los votos por los cargos públicos del momento, Aparte de los que, profe, qué pena. de los votos por los cargos públicos del momento, ¿cierto? Recuerda que en ese momento estábamos en elecciones. ¿Listo? Coma. Se pedía incluir un séptimo voto. Punto aparte. También es importante tener en cuenta que Colombia es un estado social de derecho coma. Con ello, intenta demostrar que nuestra Constitución coma, busca públicamente el derecho legítimo no solo de los individuos, coma, sino también de los múltiples grupos
que actúan representándolos. Punto seguido. Estos elementos serían imposibles sin un objetivo principal coma, el cual es la lucha por el interés general de los integrantes de la nación. ¿Listo? Entonces, si uno observa, básicamente el artículo 2º de la Constitución Nacional, ¿cierto? Nos nombra, ¿cierto? Todo eso que, digamos, los fines del Estado de promover la prosperidad, servir a la comunidad, garantizar la efectividad de principios, derechos y deberes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Que ya, pues ya tenemos. ¿Estamos ahí o no? Sí, señor, profe. Punto aparte puede ser. En el artículo 2º de la Carta Política de 1991, o de la Constitución Nacional de 1991, aparece la referencia a los fines esenciales del Estado. Punto. Profe, de los fines. A los fines esenciales del Estado. Punto y coma. Los enunciados son contundentes y claros. Los enunciados son contundentes y claros. Coma, pero en la Carta Constitucional o en la Constitución Nacional aparecen otros fines los cuales son integrables o los cuales se pueden integrar a las finalidades del Estado, coma. Las finalidades del Estado, coma. Tales fines sociales aparecen. Profe, me quedé en, aparecen otros fines los cuales pueden ser integrados. Sí, a las finalidades del Estado, coma. Tales fines sociales aparecen presentados o establecidos en el recorrido de la Constitución Política de 1991. Punto aparte. Sí, revisamos la segunda parte del artículo.
del artículo segundo, obvio, ¿no? ¿Cierto? Que dice que las autoridades en Colombia Profe, qué pena, ¿qué? si revisamos la segunda parte del artículo segundo, que dice que las autoridades en Colombia están para proteger a todos los residentes en el país en su vida, coma, honra, coma, bienes, coma, ¿Cómo, profe? creencias, Honra. repito, vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales. ¿El cumplimiento de qué, profe? El cumplimiento de los deberes sociales. Punto y coma. Todos estos fines dan un aspecto absolutamente humanista y respetuoso de la dignidad de la persona humana Profe, humanista. y respetuoso. Y espacio, ¿no? Respetuoso, porque si no, no es irrespetuoso, sino y espacio. ¿Estamos ahí o no? Hay que mirar el contexto, porque si no hay Dios. ¿Estamos? De la dignidad de la persona humana, coma. Pero de sentido de la integridad social. Punto seguido. A su vez, dan contenido a la misión Profe, dan contenido. dan contenido a la misión del Estado social y democrático de derecho. A su vez, dan contenido a la misión del Estado social y democrático de derecho. Profe, qué pena, dan contenido de la misión de qué? A la misión del Estado social y democrático de derecho. ¿Correcto? Y vamos a compartir aquí un análisis que hizo una persona que me parece bien interesante. Aquí. Y aquí. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Muy bien, ¿cierto? Que hablamos Constitución Política, cierto, año 1991. Y entonces el artículo segundo que me parece. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Soy Sandra Liliana Yaya Wilches. Bien, a continuación sigo promoviendo. ¿Qué tal el sonido? Bien, profe. Ok. Bien. Este material
que tomé la decisión de seguir, de explicar, bueno, de acuerdo a lo que yo voy entendiendo, de la parte que corresponde a este instrumento de tipo político que pertenece al derecho y es es la Constitución Política Nacional de Colombia del año 1991. Vamos a hablar del artículo 2. Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Bueno, entonces empezamos a interpretar. El Estado tiene un fin esencial. El Estado. Es decir, el Estado, cuando nos referimos a eso, ¿qué quiere decir? Que todos los colombianos sacamos dinero de nuestro bolsillo a través de nuestros impuestos para pagarle un salario a todos los funcionarios del Estado. Eso incluye congresistas, eso incluye funcionarios de cualquier entidad que se encuentre vinculada con el Estado. ¿Para qué? Para servir a la comunidad. Oigan bien, servir a la comunidad. En ningún momento para que nosotros vayamos y nos arrodillemos ante ellos, sino para que ellos hagan el mejor servicio, la mejor función, la mejor labor. Servir a la comunidad. ¿En qué términos? En el término de la construcción de leyes que favorezcan al pueblo, no leyes que favorezcan a los ricos. Porque desgraciadamente Colombia, en 200 años que tiene de esa lucha impresionante por querer tener una paz, lamentablemente, simplemente poco a poco se ha ido olvidando del pueblo. Y hoy por hoy el pueblo ve muchas cosas tenaces, hay cáncer en el pueblo, hay cáncer en nuestro país Colombia debido a la corrupción tan alta que hay. En nuestra Colombia hermosa hay mucha gente pobre, en nuestra Colombia hermosa hay mucho desempleo, en nuestra Colombia hermosa, tristemente, muchos saquean el botín del erario público y eso es lo más tenaz. Entonces, ¿por qué? Porque no se está cumpliendo el ejercicio. Bien, entonces ahí está el término, servir a la comunidad. Eso es lo que tiene que hacer el Estado, servir a la comunidad. Promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios. Si está hablándose de promover la prosperidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? No es la prosperidad de unos pocos, no es la prosperidad de unos pocos, es la prosperidad de un pueblo. Un pueblo para poder ser próspero y garantizarse la efectividad del correr de sus principios, representa que debe de tener salud no privatizada, sino pública. Es decir, que todos los colombianos tengan derecho a una salud gratuita. Que los colombianos no tengan educación privada, no, que tengan educación pública. Es decir, que los colombianos tengan derecho a todos los estados de la educación, desde lo que es preescolar, primaria, secundaria básica, media vocacional y la universidad. ¿Con qué fin? Porque lo dice muy bien clarito ahí, promover la prosperidad. Entonces, si se promueve la prosperidad a nivel general, dándole cabida a que la salud esté bien, dándole cabida a que la educación esté bien, pues nuestro país crece y prospera porque pueden haber grandes médicos, mejora notablemente la medicina, hay la continuidad de proyectos de tipo científico, podemos avanzar como vemos en la manera como otros países avanzan.
pero nosotros aquí no hemos avanzado, echamos fue para atrás, regresamos hacia atrás. Y lamentablemente, por esas razones que nuestro país está en esa línea tan terrible, tan candente, tan precipitosa, mejor dicho, porque estamos al precipicio de que en este momento Colombia se declara o lo declaran como uno de los países más desiguales y con muy pocas posibilidades de educación, un país ignorante. Entonces, un país ignorante, ¿qué pasa? Que simplemente está, no como dice ahí, servir a la comunidad, no, sino nosotros le tenemos que servir a los políticos, nosotros tenemos que buscar que los políticos estén bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Está todo lo contrario. Ahí es donde yo voy a ese punto. Ahora dice, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Todos lo sabemos los colombianos que tenemos deberes que cumplir porque están consagrados. Profe, No, como que se le cayó la señal al profesor. gracias. ¿Hola, me escuchan?
Sí, profe, sí lo escuchaba. Eso parece que hubo una pequeña... Profe. Ya un momentico aquí que eso fue como una caída de esto, pero ya se va a terminar. Y aquí tenemos a estos muchachos. No son así como un minutico por aquí. Ahí. Ya se termina, pero ¿estamos ahí o no? Colombia, todas las personas residentes en Colombia, todo colombiano residente en este país llamado Colombia está dado a estar protegido en todo. ¿Por qué? Por esas instituciones. ¿Quiénes están al frente de esas instituciones? Pues se supone que sean personas idóneas, con su saber, con su conocimiento, pero no es así. Lamentablemente, allí incursionan personas que muchas veces ni han terminado un bachillerato o muchas veces han ido a apelar a certificaciones falsas y lamentablemente, pues en el ejercicio de sus acciones todo se va a notar. Una persona que ha estudiado y que está enterada de todo no hace esas cosas. Una persona que no ha estudiado sí está dada a hacer cosas indebidas pensando que las está haciendo bien y como nadie le ataja, sigue pensando que todo está bien. Entonces, ahí está. Todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Si nosotros tenemos la convicción de que nos protegen nuestra vida, nuestra honra, nuestros bienes, las creencias y demás derechos y libertades, téngalo por seguro que podemos asegurar el cumplimiento de nuestros deberes sociales y entre ellos los impuestos. Pero al no haber eso, no habría posibilidades de cumplir a los impuestos, a los deberes sociales y tantas cosas más. Bueno, mis amigos, esto ha sido todo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¿Será verdad o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Está funcionando esto? Claro, profe, que es verdad. ¿Cierto? Hay muchas cosas de que de pronto por ahí uno se entera. Y sobre todo que cuando le ofrecen, o hay una oportunidad de un cargo público y siempre la persona está pensando, bueno, ¿cuánto se pagan? De pronto dicen 2 mínimos. Uy, pero no hay posibilidad, hay algo extra. Entonces esa mentalidad así como dice esa corrupción, sí. Yo creo que sí se ha frenado un poco, pero igualito la corrupción, ¿cierto? Siempre va a existir, no nos digamos mentiras, ¿sí o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que sí o será que no siempre va a existir la corrupción? ¿Ustedes qué opinan? Sí, señor, siempre va a existir. No, eso como que va con nosotros, ¿sí o no? Desde que nacemos, porque es que si uno analiza las situaciones que se van presentando en los diferentes escenarios, siempre hay eso. Entonces, pero pues la idea es tratar de que nosotros los que vamos a tener que estar metidos tanto en la cuestión, digamos, en lo que es el erario público como tal, tratemos de mitigar un poquitico eso, ¿no? Ese es el mensaje y esa es la idea. ¿Hasta ahí está muy bien? Lo que pasa es que a nosotros culturalmente nos enseñan es a ser, como dicen, avispados. Ajá. Más que como a pensar en el bienestar social. Sí, señora. Yo creo que siempre va a haber corrupción por eso. Es que, mire, les voy a decir una cosa. Aquí hay unas madres, ¿cierto? Y pues de pronto, digamos, hay madres y hay padres conmigo, ¿ok? Y resulta que uno analiza y, digamos, una educación que hablábamos en la semana pasada, ¿cierto? La mejor educación empieza en casa. Y les decía de pronto, es que a veces las personas, uno ve y hay unos viejitos así como yo o más viejitos, haciendo una fila y la mamá, ¿cierto? Una china por ahí de 20, 22 años manda al chinito adelante para que vaya y se meta por debajo y viole todas las normas. ¿Ustedes cómo creen que ese muchachito se va a crear? Pues así, él va a crear lo que hablaba Jessica, ¿cierto? Que somos, ay, mi hijo sí es muy avispado y fuera de eso lo aplauden, no es así. Sí, ¿qué tal? ¿Sí me entiende? En lugar de decirle eso está mal hecho. Ahora el chino de verdad aparece con una
algo extraño, ¿cierto? Está en el colegio y me lo encontré. Bueno, se lo encontró, ¿dónde se lo encontró? Yo me acuerdo que mi madre sí, bendito sea, mira, porque todos no nos vamos aquí a decir mentiras, ¿cierto? Todos en alguna que otra vez hemos tomado algo que no es nuestro, ¿cierto? Y llegamos a la casa y bueno, ¿y eso de quién es? Un momentico, vamos a ver si es cierto y entonces comienza la indagación. Uno tiene que preguntar eso, me parece que eso está bien, ¿correcto? Y por eso, pues, de pronto uno es quien es hoy en día. Entonces yo siempre invito a las personas a que hagamos eso, ¿cierto? Vamos a tratar de construir, sobre todo a los jóvenes, ¿cierto? Construir un mejor país, pero es importante que miremos toda esa parte ética, ¿cierto? Sobre todo nosotros digamos, los administradores y los contadores de los negocios, estar pendientes de eso, ¿cierto? Porque a veces eso lo dejamos de lado y obviamente nos parece que está bien hecho, pero pues igual hay que mirar muy bien las cosas como se están haciendo, ¿cierto? Yo siempre he dicho, mire, la idea no es evadir impuestos, la idea es el pagar el impuesto justo, ¿correcto? Y las normas nos dan todas las posibilidades, digamos, las mismas normas y los mismos decretos nos dan las mismas posibilidades de nosotros declarar lo justo. Lo que pasa es que como no leemos, entonces muchas veces vamos a pagar mayores impuestos de los que debemos. ¿Estamos ahí? O también contratamos una persona inexperta en el área, ¿no? Y eso hace que de pronto lleguemos a pagar un poco más. ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. Ojo a esto, cuando ustedes estén asesorando a alguna persona que le diga, uy, no, pero ¿para qué pagamos impuestos para que nos lo roben? Eso no es así. Nosotros no pagamos impuestos para que se lo roben. Nosotros pagamos impuestos por el solo hecho de estar aquí pisando el subsuelo colombiano, ¿cierto? Y es para que entre todos formemos un buen país, ¿sí o no? ¿Qué es lo que pasa? Que se lo roban, pues es que hasta allá sí no vamos nosotros, ¿no? Pero nosotros sí debemos propender porque las personas paguen el impuesto que es. ¿Listo? ¿Estamos claros? Y aquí no me mandó Duque ni nada de esas vainas, sino que yo pienso así. ¿Estamos ahí o no? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahí aclarado ese artículo número 2. Casi todo, digamos, se mueve en lo que es la parte de la Constitución Nacional, ¿cierto? Vamos a mirar ahora lo que son los principios constitucionales, ¿cierto? Entonces, colocamos un titulito que diga principios constitucionales. Entonces, como todo, ¿cierto? Todos debemos tener algunos principios. Pongamos punto aparte, puede ser. Se entiende por principios constitucionales o fundamentales, coma, aquellas prescripciones que contienen directrices generales ¿Directrices qué, profe? directrices generales que delimitan el alcance de un determinado orden jurídico. Punto y coma. Son verdaderas normas jurídicas y forman parte integral del ordenamiento jurídico y constitucional y como tal tienen el alcance de, entre comillas, coloquemos, asegurar la permanencia, alcance de asegurar la permanencia y obligatoriedad. ¿Cómo, profe, obliga qué? Obligatoriedad del contenido material de la Constitución.
¿Listo? Cerramos comillas. Entonces, repito, asegurar la permanencia y obligatoriedad del contenido material de la Constitución. Punto Profe, aparte. eso tenía un título, es que no alcancé a copiar. Claro, principios constitucionales. Es el título. Ah, bueno, gracias. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien. Entonces decimos punto aparte, puede ser. Los principios constitucionales son preceptos con valor normativo y fuerza vinculante, coma, cuya eficacia y aplicabilidad Profe, qué pena. ¿Y fuerza qué? vinculante. Valor normativo y fuerza vinculante, coma, cuya eficacia y aplicabilidad está supeditada ¿Está qué, ¿Está qué, profe? profe? supeditada a un desarrollo, o sea, ¿saben qué es supeditada, sí o no? No. Sí, señor. Entonces sujeta. Capaz que toca decirle también cómo pueden encontrar, no, pero estar sujeta, sometida, ¿ok? Ok, profe, gracias. Muy bien. Supeditada a un desarrollo normativo complementario. Punto y coma puede ser. Para precisar los conceptos de derechos fundamentales y derechos sociales, coma, económicos, coma, culturales y del ambiente, coma, se requiere definir la noción de los derechos humanos. Entonces ponemos punto aparte y decimos un subtítulo que diga derechos humanos. Y decimos que son, abrimos comillas, todos aquellos atributos y facultades que permiten a la persona reclamar cuanto necesita para vivir de manera digna, Profe, reclamar. reclamar cuánto necesita para vivir de manera digna y cumplir los fines propios de la vida en comunidad. Y cerramos comillas. Punto aparte.
abrimos comillas. Vivir dignamente suponen que la persona pueda exigir, para sí misma bienes espirituales, entre paréntesis podemos colocar verbigracia, la educación y la cultura. Entre paréntesis coloquemos la educación y la cultura. Coma. Bienes materiales. ¿Como cuáles? A ver qué se les ocurre de bienes materiales. Pues el derecho a la salud, el derecho a una vivienda, me creo, no sé si existe. El derecho a la comida. Comida. Eso. Y al vestido, ¿sí o no? Entonces ahí colóquenle ahí bienes materiales como por ejemplo el vestido o el alimento. Cerramos comillas. Cerramos paréntesis, perdón. Y otros que tienen expresión física en el espacio y el tiempo. Entre paréntesis colocamos la libertad de locomoción. ¿Qué es eso, profe? De moverse. Ah, Correcto. La libertad de locomoción. Muy bien. Estamos ahí, entonces. Escribamos ahí para que ustedes lo tengan de referencia, ¿cierto? Básicamente eso es tomado, entre paréntesis coloquemos, tomado de Defensoría del Pueblo, Colombia, coma, 9 cuestiones básicas sobre derechos humanos. ¿No ve qué, profe? 9 cuestiones básicas sobre derechos humanos. profe, ¿quién supervisa que estos derechos sí se cumplan? Pues supuestamente recuerden que hay una, ¿cómo se llama esto? Una comunidad o digamos unas personas que se dedican a eso, ¿cierto? Acuérdense que nosotros, una comisión, ¿cierto? Recuerden que nosotros tuvimos visitas hace poquito y nos calificaron muy mal, ¿no? Voy a decir regular, pero no, nos calificaron fue mal, ¿cierto? Y eso a la final, pues obviamente, ¿cómo llega eso? Pues por lo mismo que se está viendo, ¿cierto? Hoy en día es más fácil detectar esas violaciones, ¿es debido a qué? A la facilidad De las redes digamos, sociales. El a los internet. avances de los sistemas de comunicación. Si uno de pronto se acuerda, hace más o menos unos 10 o 15 años, se moría el vecino y uno se enteraba por ahí a los 3 días, pero por el olor. Hoy en día se le muere a alguien por allá en la Patagonia y se entera uno enseguida, ¿sí o no? O un accidente o alguna cosa, ¿sí o no? ¿Debido a qué? Pues a los medios o a la facilidad y de los medios de comunicación. Hoy en día casi que la mayoría de las personas tienen acceso a un celular, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, señor. Si uno mira hasta el señor que nos cortaba el pasto, me acuerdo que como anteriormente tenía que estar un celular amarrado ¿cómo era? Con celas, a Celumóvil y ese tipo de cosas, o a Movistar y Tigo. Él tenía 3 celulares. Hoy en día, pues en uno maneja todo, pero pues igual ya, digamos, es muy fácil la comunicación, incluso para la misma gente campesina. ¿Qué es lo que pasa? Que esa herramienta, en mi concepto, también es una excelente herramienta de trabajo, ¿sí o no? Sí, claro. Pero, como todo, ¿no? La convertimos en algo que pues igual, no todo el mundo, ¿cierto? Pero mucha gente lo utiliza es más para perder el tiempo,
¿cierto? Yo tengo una secretaria que bendito sea mi Dios, cada que me acuerdo me da ganas de darle un coscorrón. Porque me dice, saca, estamos en una reunión, saca el celular y digo, ¿pero qué? ¿Va a poner cuidado? No, dice, ay, deje usted de molestar tanto que ya todo el mundo sabe y todos los gerentes saben que siempre que lo invitan a una reunión uno lleva el celular para poder chatear. Y, no, pues qué belleza de reuniones que tenemos planeadas aquí, ¿no? Estamos ahí, pero son comportamientos. Además, si uno mira, en realidad esas herramientas sí nos han servido hoy muchísimo, ¿cierto? Hay muchas personas que les llega la educación, como en el tiempo de Radio Sutatensa, que cuando nuestro amigo Gustavo Rojas Pinilla, ¿se acuerdan? De eso, sí en historia sí les nombraron a ese muchacho. ¿A Gustavo Rojas Pinilla? Implementó lo que era la educación por radio, llegaba a muchos campesinos. Hoy en día mucho campesino pues puede recibir también educación a través de los celulares, ¿cierto? ¿Estamos ahí o no? De pronto yo creo que ustedes han visto en noticieros, una cosa que aparecen peladitos tratando de buscar, de rastrear señal en unos lugares donde casi que es imposible que llegue la señal. Pero, vuelvo y repito, eso ha ido mejorando, ¿no? Que era también algo de lo que hablaba ayer el presidente, ¿se acuerdan? Que eso sí es cierto, ¿no? Se ha mejorado en muchos aspectos esa, digamos, esa comunicación. ¿Estamos? Sí, señor. Muy bien. Muy bien, entonces digamos, como te colocamos punto aparte. De la manera como lo sostienen los autores, Gaspar Caballero y Marcela Anzola Gil, Autores, profe. autores Gaspar Caballero y Marcela Anzola Gil, la incorporación que hace la Constituyente de 1991. ¿A qué, profe? ¿La qué, profe? La incorporación que hace la Constituyente de 1991, del marco normativo de regulación de los derechos humanos de los derechos humanos en el texto constitucional, ¿De los derechos humanos en el que, profe? en el texto constitucional, obedece a una distinción, que no es taxativa ni absoluta. ¿Listo? Saben también que es taxativo, ¿cierto? No. Bueno, también eso se refiere concreto, específico, particular, ¿correcto? Sí, señor. Ya que está limitada. Muy bien, ni absoluta, punto y coma. Se distingue así entre los derechos fundamentales derechos sociales, económicos y culturales, y derechos colectivos
y del ambiente. Muy bien, recuerden que fundamentalmente, ¿cierto? Digamos en lo que uno cuando está mirando la Constitución Nacional en el preámbulo, básicamente dice que dentro de los 10 primeros artículos de la Constitución están consagrados todos los que serían los principios constitucionales, ¿cierto? Para tener en cuenta ese marco de referencia, ¿no? ¿Estamos ahí? Entonces coloquemos punto aparte. ¿Qué son esos derechos fundamentales? Un subtítulo que diga, o póngale A, derechos fundamentales, 2 puntos. Y decimos que es aquella, o se entienden por derechos fundamentales, aquella categoría de derechos humanos que corresponden a la protección de valores inherentes a la persona humana. Derechos humanos, profe. Señora, derechos humanos que corresponden a la protección de los valores inherentes a la persona humana. ¿Listo? Punto y coma. El contenido dogmático. ¿Saben también por qué se utiliza la palabra dogmático ahí? ¿Sí o no? No. Pues para indicar que es incuestionable, ineludible, como cuando nosotros hablamos de, ¿cierto? De lo que es fuente fidedigna, ¿cierto? O sea, que es algo que es real, que no tiene, sí, cómo cuestionarse ni nada. ¿Estamos claros? Sí, señor. El contenido dogmático expresa la realización misma de los valores y principios que incorporan. Deja roncar. Expresa la realización misma de los valores y principios que incorporan la noción de garantía de los derechos de libertad. ¿Se incorporan qué, profe? Qué pena. Que incorporan la noción de garantía de los derechos de libertad, coma, o los llamados derechos civiles y políticos. Punto seguido. Los derechos fundamentales se identifican O políticos. políticos, punto seguido. Los derechos humanos, perdón, los derechos fundamentales se identifican con los derechos humanos de primera generación coma, aquellos que tienen el contenido o aquellos que tienen un contenido mínimo o núcleo esencial innegable o irrenunciable. ¿Qué tienen? Aquellos que tienen un contenido mínimo o núcleo esencial
innegable o irrenunciable. ¿Listo? Sí, señor. Entonces pongamos punto aparte B, derechos sociales, coma, económicos y culturales. ¿Listo? Entonces decimos, alude a aquella categoría, alude, apunta, sugiere, manifiesta, lo que sea, ¿no? Alude a aquella categoría de derechos que incorporan un deber ser del Estado. Como garantía de su realización y para lo cual se requiere, Como garantía. señora, Como garantía, profe. como garante de su realización y para lo cual se requiere de un determinado equipamiento institucional. ¿Equipamiento qué, profe? Institucional. Que determina la capacidad de intervención y prestación pública. La capacidad. De intervención y prestación pública. Punto aparte. La previsión de los derechos sociales, coma. Profe, se me cayó el internet. ¿A dónde se le cayó? Quedé en aquellos que tienen un contenido mínimo o núcleo esencial innegable o... Y ahí quedé. Mínimo o núcleo Innegable esencial, o irrenunciable. innegable o irrenunciable. ¿Listo? Señor. Y el otro que colocamos fue un título que decía B, derechos sociales, coma, económicos y culturales, ¿correcto? ¿Y qué dijimos ahí? Que básicamente esto se manifiesta o alude a aquella categoría de derechos Aquella... categoría de derechos que incorporan un deber ser del Estado como garante de su realización y para lo cual se requiere de un determinado equipamiento institucional se requiere, para lo cual se requiere de un determinado equipamiento institucional que determina la capacidad de intervención y prestación pública. ¿Listo?
Intervención. ¿Y qué? Intervención y prestación pública. ¿Ok? Sí, señor. Punto aparte, estamos ahí todos los demás, ¿cierto? La previsión de los derechos sociales, coma, económicos y culturales definen un rol del Estado Los derechos sociales, económicos y qué. culturales. Definen un rol del Estado y de sociedad y teóricamente se identifican Profe, perdón, un rol del Estado. un rol del Estado y de sociedad. Y teóricamente se identifican con los llamados derechos de bienestar social. ¿Será que lo cultural nos ayuda a nuestro bienestar social? ¿Ustedes qué opinan? Claro, profe. Claro, ¿cierto? Importante. Hablamos lo económico no digamos nada porque eso sí que como a veces como que es fundamental, ¿sí o no? Lo social le estamos viendo también, ¿cierto? Que se está diciendo que eso que nos obligó a la pandemia a estar alejados, pues ha tenido muchas repercusiones en muchas personas, ¿sí o no? Sí, ¿Correcto? profe. Y obviamente los económicos y los culturales ahí no hay nada que hacer. Entonces esos son los derechos de bienestar social o la subsistencia. Coma, en la medida que garantizan las condiciones mínimas Se garantizan. en medida que garantizan las condiciones mínimas para la realización de una condición de vida digna. De condiciones mínimas para Para la... la realización de una condición de vida digna. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien. Y hablamos de los derechos colectivos y del ambiente. Bueno, si no hay mucho que decir, ¿no? Pero colocamos ahí C, derechos colectivos y del ambiente. Y dice que son aquellos, o son aquellas prescripciones de contenido dogmático ¿De contenido qué, profe? dogmático. Recuerda que dijimos que era dogmático, ¿cierto? Que decíamos que era incuestionable. Estamos ahí, ortodoxo, fidedigno. Bueno, fehaciente, ¿listo? Listo, profe. Atribuibles no a un sujeto individualmente. Entonces, para que le pongan cuau, ¿cierto? No a un sujeto individualmente considerado, coma, Profe, atribuirles a. atribuibles. No a un sujeto individualmente considerado, sino a favor de un colectivo o comunidad determinada.
¿Listo? Entonces se desea que fundamentalmente, ¿cierto? Esos principios fundamentales, ¿cierto? O principios constitucionales, ¿cierto? Se encuentran básicamente de los artículos 1 al 10. Pero vamos, entonces va a compartirla aquí, después le hacemos un pequeño resumencito de esos artículos. ¿Listo? Pues aquí. Jessica, ¿qué se me hizo? Ah, ya la vi. No se les vi, entonces me avisan por ahí faltando un cuarto si se me pasa. ¿Vale? Señor. Muy bien, entonces aquí tenemos. Aquí. ¿Ya están viendo mi pantalla? Apreciados ¿Correcto? Sí, señor. ¿Qué tal el amigos sonido? y estudiantes, con un cordial saludo. ¿Está bien el sonido? Sí, señor. Ok, entonces escuchemos a mi doc. Hoy vamos a trabajar uno de los temas más importantes de la Constitución. Son los principios constitucionales que en nuestra Carta Magna están integrados por el preámbulo y los 10 primeros artículos de la Constitución. Ellos establecen los patrones, la filosofía, la esencia misma de toda la Constitución. Por lo tanto, es muy importante. ¿Qué nos dice el preámbulo de la Constitución? El preámbulo de la Constitución colombiana nos va a decir algo que es fundamental. Dice, el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representados por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático, participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de Colombia. El preámbulo nos muestra algunos elementos que son muy interesantes. Tal vez el primer elemento es ¿quién hizo la Constitución? Es la pregunta. O sea, ¿quién es el autor de la Constitución? Y es claro que el autor de la Constitución es el pueblo de Colombia, que a través de su poder soberano va a establecer un orden constitucional, un orden social, un orden político, un orden económico, un orden cultural. Es un acuerdo social. Ahora, con ese poder soberano, ¿sí?, se va a reemplazar un hecho que históricamente había manejado Colombia, y es establecer que el fondo, la esencia misma de la Constitución estaba basada en Dios, como la Constitución del 86 que decía en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad. Se ha establecido ahora un modelo humanista en el cual el centro del trabajo político es el pueblo. Ahora, ¿para qué el pueblo hace esa Constitución? Y si ustedes pueden ver, lo hace para una razón, para establecer la unidad de la nación. Y es el primer concepto que vamos a trabajar. ¿Qué es el concepto nación? Y quiero graficarlo de la siguiente manera. Hay muchos teóricos que hablan del concepto de nación. Pero el concepto de nación integra 3 elementos básicos. Pueden haber otros. El primero habla del pueblo. Habla del pueblo porque es la base fundamental de la estructura social. En términos sociopolíticos, la unión de seres humanos que se agrupan, ¿sí?, lo denominamos como pueblo. Ahora, ese pueblo está unido por algo que es fundamental y es la cultura. La cultura es todos aquellos instrumentos de unidad, lo que pensamos, construimos, los valores que hemos desarrollado, las costumbres, los hábitos, la forma en que comemos, vestimos, desarrollamos nuestra vida. Todo eso forma el tema de la cultura. Y la cultura da 2 factores a ese pueblo: da identidad y sentido de pertenencia. Hay elementos culturales materiales, como cómo construimos las casas, cómo vestimos, cómo hacemos
materiales, y otros inmateriales como la religión que tenemos, lo que pensamos, la forma en que en nuestro lenguaje, la música, muchos elementos son estructuras inmateriales. Ahora, todos los pueblos del mundo son distintos en su cultura, en esas formas. Pero un pueblo con una cultura no necesariamente establece una nación en términos políticos. Es necesario que haya otro factor y se requiere que ese pueblo con una cultura tenga una organización político-administrativa. Esa organización político-administrativa es fundamental para establecer el concepto de nación en términos sociopolíticos. Esos tres factores son fundamentales. Algunos teóricos hablan también del territorio. Eso es posible, el territorio es fundamental para establecer el desarrollo de lo que llamamos nación. Pero también podemos encontrar en la historia naciones sin territorio, luchan por territorio, como antes del 48 lo que se llamó el Estado de Israel, ¿sí? O lo que luchan los palestinos hoy por tener un territorio autónomo independiente, o lo que pasó en los Balcanes, cuando la Yugoslavia se divide y empiezan a surgir estructuras nacionales, pueblos con culturas diferentes que quieren establecer territorio y organizarse política y administrativamente. Ese es el primer factor que quería compartir con ustedes. Ahora, ese pueblo, ¿sí? Ya los habíamos hablado, ese pueblo tiene una relación fundamental en la Constitución y tiene que ver con los derechos humanos. Y cuando hablamos de la organización político-administrativa, estamos hablando del Estado. Y ese elemento entre lo que el pueblo establece como derechos fundamentales y el Estado van a ser los factores más importantes que va a desarrollar los primeros artículos de la Constitución. Otro factor muy importante lo vamos a tomar en el título 1 de la Constitución, que se llaman de los principios fundamentales. Y el artículo 1 expresa lo siguiente, es tal vez el artículo de mayor contenido en esta estructura de principios fundamentales. Y dice así: Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa, pluralista y fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Vamos a tratar de desarrollar de una manera esquemática este artículo que nos va a mostrar elementos muy importantes. ¿De qué habla el artículo 1? ¿Sí? Nos está hablando de qué es Colombia. Así como empieza el título, Colombia es, nos va a decir qué es Colombia. Y lo primero que nos dice cuando hablamos de Colombia es que Colombia tiene un tipo de Estado, y ese tipo de Estado es un Estado social de derecho. No es cualquier tipo de Estado, no es lo mismo un Estado de derecho que un Estado social de derecho. Y en ese sentido, ¿qué se entiende en líneas generales como un Estado social de derecho? Significa que la organización político-administrativa de la nación tiene un objetivo fundamental, su esencia, su razón de ser es servir a la sociedad. Esa es su estructura fundamental, servir a la sociedad. Ahora, ¿cómo lo debe servir? Según lo establecido en la Constitución y en la ley, es decir, en la estructura de derecho. A eso en líneas generales llamamos un Estado social de derecho. El fin del Estado es servir a la sociedad, lo vamos a ver ahorita más adelante en el artículo número 2. Ahora, nos dice además que Colombia está organizada en forma de república unitaria. Y ahí viene una pregunta, ¿qué es una república? Nos dice que la organización es de una república y esa república es unitaria. Cuando hablamos de una república unitaria, lo más fácil de entender es que nos diferenciamos de otro tipo de república que la república federal, los estados federales. Estamos diciendo que nosotros tenemos
una unidad política administrativa y todo está congregado en una sola estructura, una república unitaria. Nosotros no somos una república federal, como ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay un presidente, aquí también. Hay una constitución, aquí también. La diferencia está en que en Estados Unidos cada estado tiene su propia estructura legislativa, mientras que en Colombia la estructura legislativa está circunscrita a un solo poder, la rama legislativa del poder público en el Congreso de la República, que lo veremos luego más adelante cuando analicemos cada una de las partes del Estado colombiano. En ese sentido, la primera visión es que es una república unitaria. Luego nos dice la Constitución, que eso puede tener algo de contradicción, que es descentralizada, ¿sí? Nos dice, Colombia es descentralizada, y luego complementa con autonomía de sus entidades territoriales. Claro, cualquiera de ustedes se pregunta, ¿cómo así que es unitaria pero además es descentralizada? Hay dos elementos esenciales para poder entender esta situación. Colombia es una república unitaria en términos políticos. En términos políticos. La política del Estado es una sola. Pero en términos administrativos es descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. ¿Qué es eso de descentralizado? Es decir, que el poder ya no solo está en un solo centro, sino dividido en distintos centros, que pasó desde 1986, cuando se estableció la elección popular de alcaldes. Entonces hay un poder municipal. Y luego en la Constitución de 1991 se estableció la elección popular de gobernadores y las asambleas, y entonces tenemos un poder departamental, de tal manera de que ahora ya no hay un solo centro, sino que hay un poder municipal, un poder departamental y también un poder nacional. A eso lo llamamos descentralizado. Ahora, los entes territoriales, que son el municipio, el departamento, la región, los territorios indígenas y los distritos especiales, esos entes son autónomos. Quiere decir que en términos administrativos ellos pueden desarrollar actividades normativas, administrativas, de manera independiente. Por ejemplo, en el caso de Bogotá fue la primera que estableció el pico y placa, aunque muchos de los municipios alrededor todavía no lo han establecido. Y el otro, por ejemplo, el tema de impuestos de carácter municipal o distrital, son regulados y establecidos por estos entes autónomos territoriales. Ese es el primer factor. Luego nos dice que más es democrática. ¿Qué significa que sea democracia? Uno podría hablarlo de manera semántica. La democracia como el gobierno del pueblo. Quiere decir que en el centro del poder está el pueblo, y lo vimos en el preámbulo. Es democrática. No necesariamente tiene que ver con la elección, con votar. Es la participación directa del pueblo en el ejercicio del poder político. Y luego nos dice otro factor que es muy importante, que es un principio que es participativa, y eso rompe con un factor que poco se ha estudiado, y es pensar que quien arregla los problemas de un país es un líder político, un presidente o determinados líderes de nuestra nación. Lo que establece la Constitución, y es claro en la realidad, es que la única forma de cambiar nuestra nación, de mejorar a Colombia, es cuando todos los ciudadanos entiendan su responsabilidad de participar en la transformación de esta nación. Y por supuesto, los más importantes y los que tienen mayor responsabilidad son ustedes, los estudiantes universitarios, que tienen como compromiso esencial la transformación de un nuevo país. En ese modelo lo llamamos participativo. Y el otro factor que es fundamental es que reconocemos que Colombia es pluralista. ¿Qué significa eso? Que Colombia no está integrado por
un solo tipo de ciudadanos o de personas o de seres humanos, que somos una gran diversidad. Y la Constitución del 91 establece que esa diversidad, en lugar de meternos en conflictos, debe mostrarnos como una nación rica, variada. La variedad es un factor muy importante de cualquier desarrollo nacional. Y en ese sentido, reconocer la diversidad es muy importante. Diversidad en razas, en expresiones culturales, en apetencias, en costumbres, en hábitos. Y Colombia es realmente socialmente diversa a semejanza de su biodiversidad natural. Colombia tiene esa estructura de riqueza que tenemos que recuperar y explotar y valorar de una manera muy importante. El artículo número 1 nos... ¿Cómo vamos ahí? ¿Bien? Bien, sí, señor. Sí, señor. Ok. ¿Estamos siendo claros? Por favor, ahí donde está... ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo, Valentina? Tómame notica ahí, Valentina, de 13 minutos, ¿vale? Bueno, profe. Gracias. Por favor, me dejan verle las caras antes de irnos. Ya voy. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí estamos siendo claros? ¿Sí más o menos estamos entrando, metiéndonos en todo el esquema que estamos estudiando? ¿Sí nos sirven los apoyos o no? Cuénteme la verdad. Sí, señor, bastante, profe. Ok. De todas maneras, no se les olvide que ya generalmente quedan las clases grabadas en la plataforma con las groserías que ustedes dicen y toda esa cuestión. Bueno, y con las que yo digo también. ¿Listo? Entonces, si Dios quiere, nos vemos mañana. Creo que por hoy dejamos ahí y mañana entonces seguimos. ¿Listo? Listo, profe. Muchas Dios me gracias. les bendiga, que dejen ese margen, sobre todo Hasta Gina y luego. etc. Chao. Chao, profe. Bueno, buen día.